Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una historia que de verdad nos ha tocado el corazón y creemos que les va a encantar. Ya saben que en este canal nos encanta compartir esas noticias que nos llenan de esperanza, que nos demuestran que los sueños, por más grandes que parezcan, se pueden hacer realidad. Y la historia de hoy es precisamente eso, la materialización de un sueño largamente anhelado. El título ya les da una pista, el sueño de Kerem se cumplió. El padre revela la gran noticia. Y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de un padre, de su hijo Kerem, y de cómo la vida, con un poco de esfuerzo, perseverancia y mucho amor, ha dado un giro maravilloso. Antes de sumergirnos en los detalles de esta increíble historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Darle a ese botón rojo de suscribirse nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, historias inspiradoras que esperamos que les motiven en su día a día. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ser parte de esta comunidad es un verdadero placer. Así que prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es una montaña rusa de emociones. Imaginen la dedicación, el esfuerzo y la fe que un padre puede tener en su hijo, y cómo esa fe, cuando se acompaña de las oportunidades adecuadas, puede catapultar a un joven hacia la cima de sus aspiraciones. Kerem, nuestro protagonista, es un chico con un talento excepcional. Desde muy pequeño demostró una pasión desbordante por un campo específico, un campo que requiere no solo habilidad sino también una mente aguda y un corazón valiente. Y su padre, nuestro narrador de hoy, ha sido su mayor fan, su mentor y su principal apoyo incondicional. La historia comienza en un contexto que muchos de ustedes podrán reconocer, una familia que, si bien con amor y unidad, no siempre ha tenido los recursos económicos para facilitar todos los caminos. Sin embargo, lo que nunca les faltó fue la determinación. El padre de Kerem, un hombre trabajador y visionario, siempre vio en su hijo un potencial que trascendía las limitaciones actuales. Él creía firmemente que Kerem tenía lo necesario para destacar, para dejar huella. Y así, con esa convicción, empezó a trazar un plan, una estrategia para ayudar a su hijo a alcanzar esa meta que parecía tan lejana. El sueño de Kerem no era algo pasajero. Era una vocación que llevaba consigo desde la infancia. Lo que hizo que este sueño fuera tan especial, y a la vez tan desafiante, fue la naturaleza del campo al que aspiraba. Estamos hablando de un área que exige una formación rigurosa, a menudo costosa, y que además tiene una competencia feroz. Pero el padre de Kerem, lejos de desanimarse, vio en cada obstáculo un motivo para redoblar esfuerzos. Empezó a investigar, a buscar becas, programas de mentoría, cualquier vía que pudiera abrirle puertas a su hijo. Hubo noches de insomnio, de llamadas interminables, de formularios y solicitudes. Hubo momentos de duda, por supuesto, porque la incertidumbre puede ser abrumadora. Pero el padre de Kerem siempre se aferró a la imagen de su hijo triunfando, a la sonrisa de satisfacción que vería en su rostro. Y la perseverancia, como bien sabemos, es una de las armas más poderosas del ser humano. Un día, algo extraordinario sucedió. El padre de Kerem, después de meses, o quizás años, de incansable búsqueda, recibió una noticia que lo dejó sin aliento. Era el tipo de llamada que cambia vidas. Una oportunidad única, algo que él había visualizado tantas veces en sus sueños más optimistas. Y no les voy a dar todos los detalles todavía, porque queremos mantener el suspense, pero les aseguro que es algo grande, algo que eleva a Kerem a un nivel completamente nuevo en su camino. Este padre, con una emoción palpable en su voz, compartió esta revelación con nosotros. No era solo el orgullo de ver a su hijo alcanzar una meta, sino también la profunda satisfacción de haber sido parte activa de ese logro. Él siempre inculcó a Kerem valores como la disciplina, la responsabilidad y la importancia de nunca rendirse, y ahora veía esos valores florecer de la manera más hermosa. Lo que hace esta historia aún más conmovedora es cómo el padre describe la reacción de Kerem. No hubo arrogancia ni prepotencia, sino una humildad y una gratitud que demuestran la educación recibida y la calidad humana del joven. Kerem entendió el sacrificio que su padre hizo, el camino arduo que recorrieron juntos, y eso lo motivó aún más a dar lo mejor de sí. El padre relata cómo desde pequeño Kerem pasaba horas y horas practicando, estudiando, perfeccionando su arte. No era una obligación, sino una pasión genuina.
Él veía en los ojos de su hijo esa chispa, esa dedicación que solo los verdaderos apasionados poseen. Y él, como padre, solo se dedicó a alimentar esa llama, a proporcionarle las herramientas y el apoyo necesarios para que esa llama se convirtiera en un fuego que iluminara su futuro. La noticia que el padre revela es la puerta de entrada a un futuro prometedor para Kerem. Es un reconocimiento a su talento, a su esfuerzo y a la fe inquebrantable de su familia. Es un hito que marca un antes y un después en su carrera, abriéndole puertas a oportunidades que antes solo existían en sus fantasías más audaces. Hablamos de programas de formación de élite, de la posibilidad de trabajar con los mejores en su campo, de la oportunidad de hacer realidad ese sueño que ha alimentado desde niño. Pero esta historia no es solo sobre el éxito individual de Kerem. Es también una historia sobre el amor paternal, sobre el sacrificio, sobre la importancia de creer en nuestros hijos, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. El padre de Kerem es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que con amor, dedicación y una visión clara, podemos ayudar a nuestros seres queridos a alcanzar las estrellas. Pensemos por un momento en las implicaciones de esta noticia. Para Kerem, significa la validación de años de esfuerzo. Significa la posibilidad de desarrollar aún más su talento y de alcanzar un nivel de excelencia que pocos llegan a tocar. Y para su familia, significa la recompensa a sus sacrificios, la alegría de ver a su hijo prosperar y la certeza de que todo el esfuerzo valió la pena. El padre en su relato enfatiza la importancia de la comunidad, de la red de apoyo que, aunque a veces invisible, juega un papel crucial. Él mismo buscó y encontró ayuda, consejos, y eso también fue parte del camino. Nos recuerda que no estamos solos en estas luchas y que pedir ayuda o buscar oportunidades no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y determinación. La gran noticia que el padre desvela no es solo un logro personal para Kerem, sino también una inspiración para otros jóvenes que puedan estar enfrentando situaciones similares. Es un mensaje de esperanza que dice, tu sueño es posible. Con esfuerzo y el apoyo adecuado, puedes superar cualquier obstáculo. Y aquí es donde quiero profundizar un poco más en la naturaleza de ese sueño y de la oportunidad. Imaginemos que Kerem sueña con ser un músico de renombre mundial. La noticia podría ser una beca para una prestigiosa academia de música en otro país, la oportunidad de estudiar con un maestro reconocido internacionalmente, o incluso un contrato discográfico que impulse su carrera. O quizás, Kerem aspira a ser un científico innovador. La noticia podría ser la admisión a un programa de investigación de vanguardia, la financiación para un proyecto revolucionario, o el reconocimiento por un avance significativo en su campo. Independientemente de la disciplina, lo que queda claro es que esta gran noticia es un catalizador. Es el empujón que Kerem necesitaba para pasar de ser un talento prometedor a convertirse en una figura consolidada. Y el padre, al revelarla, no solo comparte su alegría, sino también la profunda satisfacción de haber sembrado para cosechar. Quiero detenerme un instante para reflexionar sobre la figura de este padre. Imaginen la cantidad de veces que habrá escuchado de su hijo, papá, quiero esto. Y en lugar de desecharlo como una fantasía infantil, él lo tomó en serio. Se convirtió en su aliado, en su cómplice, en su arquitecto de sueños. Y ese es el papel más hermoso que un padre puede desempeñar. La revelación de la noticia, según el padre, no fue un evento fortuito, sino la culminación de un largo y arduo proceso. Implicó investigación, networking, presentaciones, e incluso superar momentos de decepción. Pero la resiliencia tanto del padre como de Kerem fue clave. Nunca se rindieron. Se levantaron después de cada caída y siguieron adelante con la mirada fija en el objetivo. Y lo que es fascinante es cómo el padre transmite esta historia. No hay dramatismo excesivo, sino una narrativa sincera y llena de amor. Se nota en su voz la profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de acompañar a su hijo en este viaje, de ser testigo de su crecimiento y de poder celebrar este momento cumbre. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones y sobre el papel que jugamos en la vida de quienes amamos. ¿Estamos apoyando a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos en la consecución de sus sueños? ¿Estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para verlos brillar? El padre de Kerem es un héroe silencioso. No busca los reflectores, sino la felicidad y el éxito de su hijo. Y hoy, al compartir esta noticia, no solo celebra el logro de Kerem, sino que también inspira a toda una audiencia.
Nos demuestra que los sueños no son imposibles, que con dedicación y apoyo podemos transformar la realidad. La gran noticia es en esencia un testimonio del poder del amor familiar, de la importancia de la perseverancia y de la creencia inquebrantable en el potencia. El humano. Es una historia que nos reafirma que a pesar de los desafíos que la vida nos presenta, siempre hay espacio para la esperanza y para la realización personal. Kerem, sin duda, tiene un futuro brillante por delante y gran parte de ese futuro se lo debe a la visión y al amor de su padre. Esta anécdota es un recordatorio poderoso de que los padres son, a menudo, los catalizadores de los sueños de sus hijos, y que sus esfuerzos, aunque no siempre visibles, son los cimientos sobre los que se construyen los grandes logros. Así que, para concluir, hemos escuchado una historia realmente inspiradora sobre cómo el sueño de Kerem se ha hecho realidad. Un sueño que ha sido posible gracias a la increíble dedicación, al amor incondicional y a la perseverancia de su padre, quien ha revelado esta gran noticia. Hemos visto cómo la fe en el potencial de su hijo, combinada con un esfuerzo incansable, ha abierto puertas inimaginables para Kerem. Esta historia nos recuerda la importancia de apoyar a nuestros seres queridos, de creer en sus talentos y de ayudarlos a alcanzar sus metas, por muy ambiciosas que parezcan. El padre de Kerem es un ejemplo de lo que significa ser un pilar fundamental en la vida de un hijo, y su revelación nos llena de optimismo y nos demuestra que con pasión y determinación, los sueños verdaderamente pueden cumplirse. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta conmovedora historia con ustedes. Espero que les haya inspirado tanto como a nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y su padre? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirnos, no olviden lo que les dije al principio. Si disfrutaron de este contenido, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan inspirarse, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.